Hola, buenos días a todo el mundo. Mi nombre es David Scors. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos también al curso de relatividad especial de Einstein en aproximadamente 20 minutos. Estamos en la segunda lección y vamos a hablar sobre la distancia espacio-tiempo en relatividad. Si te gustan estos temas, te invito a suscribirte a mi canal pinchando en el pequeño ratoncito que veréis aparecer aquí durante la presentación. Bien, ¿y cuáles son los objetivos que me he propuesto en este curso? En primer lugar, proporcionar lecciones cortas de unos 20 minutos, que no canse a la audiencia. Segundo, explicar en cada lección conceptos fundamentales de espacio y de manera comprensible y sobre todo utilizando matemáticas de secundaria y de esta manera ir llevándoos gradualmente hacia la relatividad general. Iremos complicando cada vez los conceptos, pero de una manera muy despacio y muy gradual. Es aconsejable que veáis el primer vídeo para poder entender lo que vamos a discutir en esta segunda lección. Muy bien, en esta segunda lección queremos desentrañar la métrica. Queremos averiguar qué significa la métrica que describe el espacio-tiempo relativista. Así que, primeramente, vamos a estudiar un poquito la métrica no relativista. Esto quizás sea un repaso de la lección anterior para muchos de vosotros, pero creo que merece la pena. Comenzamos estableciendo dos puntos en un espacio normal y corriente, en el que estamos acostumbrados a vivir. Tenemos nuestro sistema de coordenadas cartesiano con el eje de la X, el eje de la Y y el eje de la Z, y plantamos dos puntos en dos posiciones diferentes en el espacio. Y como sabéis, si tenemos dos puntos, pues por ahí podemos establecer una distancia entre ellos, un intervalo de distancia. El intervalo lo he sustituido por diferencial, que es básicamente un intervalo muy pequeñito, porque utilizando diferenciales es como en física y en matemáticas aplicamos ecuaciones diferenciales e integrales para resolver problemas específicos. Pero bueno, al fin y al cabo es un intervalo de longitud entre dos puntos. Este intervalo de longitud que está aquí suspendido en nuestro espacio, si os fijáis, podemos descomponerlo en componentes. Un componente del eje de la X, que está aquí, y que describe la proyección de este intervalo sobre el eje de las X, también lo podemos descomponer en un intervalo en el eje de la Y, con un diferencial Y, y en un intervalo en el eje de las zetas. Así que ahora podemos describir con el teorema de Pitágoras. No necesitamos nada más. Podemos describir que la longitud del intervalo al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes en los ejes en las que hemos descompuesto esta distancia. Es básicamente el teorema de Pitágoras en tres dimensiones. Y esto, como ya habíamos visto en la primera lección, es la métrica del espacio, porque define una propiedad fundamental entre cada par de puntos de nuestro espacio. Se va a cumplir siempre en este espacio. Bien, en primer lugar, la métrica, esta distancia, tiene unidades de longitud. Diréis, hombre, eso es obvio. Sí, es obvio cuando hablamos de un espacio no relativista. Si veis, las longitudes pues las podemos dar en metros, son longitudes. Entonces es 2 metros al cuadrado, metro al cuadrado, metro al cuadrado. Entonces esta longitud al cuadrado tiene unidades de longitud al cuadrado. Y nunca será negativa. Y diréis, obviamente, esto no puede ser negativo, ¿no? Al final son sumas de intervalos al cuadrado. Pero sí, es evidente en un espacio no relativista.
Así que tiene unidades de longitud y esta expresión nunca será negativa. Esta métrica es lo que define a un espacio de firma euclidiana, ¿de acuerdo? Lo único que significa es que este espacio, las coordenadas que definen la métrica de este espacio, tienen las tres signo positivo, más de x al cuadrado, más de y al cuadrado, más de z al cuadrado, y se representa así. Vamos a ver la métrica de la relatividad especial. A ver en qué difiere. Pues bueno, tenemos nuestros ejes de la x, y y z, y además tenemos que añadir otra coordenada temporal, porque en el espacio anterior el tiempo no estaba incluido en la métrica que nos define el espacio. Esta es una diferencia fundamental. Y en el vídeo anterior, si recordáis, allí derivamos cuál era la métrica del espacio relativista. Es un espacio de 4 dimensiones. Lo he dibujado un poco así, con 4 ejes. Es difícil imaginarlo de otra manera, ¿no? Pero bueno, os podéis hacer a la idea de que es un espacio que tiene 4 dimensiones. Las espaciales y una más adicional temporal. De nuevo, viene aquí Albert y nos coloca nuestra distancia de 2 puntos en este espacio de 4 dimensiones. Y fijaos, ya lo llamo ds, que es básicamente nomenclatura relativista, de distancia espacio-temporal, que está aquí. Y además de descomponer esta longitud, este intervalo, en el eje de las x, el eje de las y y el eje de la z, además esta longitud va a tener un componente en el eje temporal, ¿de acuerdo? Podríamos dibujar una raya aquí y este sería el componente en la coordenada temporal. Ahora la métrica, como veis aquí, es un poquito diferente a la anterior. Todavía conservamos esta métrica euclidiana de x, y y z, pero como ya derivamos en la primera lección, tenemos una nueva dimensión, una nueva coordenada temporal que está multiplicada por menos c al cuadrado, siendo c la velocidad de la luz. Es muy diferente, pero esta métrica es la que define el espacio relativista de 4 dimensiones. Fijémonos en otra propiedad. Bueno, en principio esto de aquí es una simplificación, dado que la coordenada temporal está multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, podríamos considerar un eje de coordenadas temporales con ct. Eso a veces simplifica mucho las ecuaciones. En vez de poner t, pues ct. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos aquí c cuadrado de t al cuadrado. Lo podemos simplificar representando esta distancia con una posición ct. No tiene otro misterio. Bien, si os fijáis, aquí de repente se ha cambiado el color en las coordenadas. Tenemos las coordenadas espaciales en color rojo y las coordenadas temporales en color verde. Y si os fijáis, en el caso de que, por ejemplo, las coordenadas espaciales de ese intervalo espacial sea muy grande, que sea superior al valor de la coordenada temporal, el valor espacio-tiempo al cuadrado será positivo. Sin embargo, en la situación en la que la distancia temporal en nuestro espacio de 4 dimensiones sea mucho más grande que la distancia espacial, esta igualdad será menor de 0, sería negativa. La distancia, de esta manera, puede ser negativa, positiva o 0. 0 sería en el caso de una trayectoria de luz, como vimos en el vídeo anterior.
Y ahora esta métrica es la que define al espacio de 4 dimensiones que denominamos un espacio de firma lorentziana menos, más, más, más. Lorentziana, esto si queréis podéis buscar en Wikipedia más información sobre ello, se refiere a las transformaciones de Lorentz, a las cuales no nos vamos a meter ahora, pero la firma lorentziana lo que indica es que tiene la coordenada temporal con signo negativo y las 3 coordenadas espaciales con signo positivo, pero lo que os tenéis que quedar con la idea es que ahora esta métrica es muy diferente de la métrica anterior. Muy bien. ¿Qué representa esta distancia relativista? Lo primero que vamos a hacer es estudiar sus dimensiones y volvemos a la fórmula de la métrica y vemos que, bueno, como antes, las coordenadas espaciales van a tener una dimensión de longitud al cuadrado, pues van a ser metros al cuadrado y metros al cuadrado. Sin embargo, la temporal, si os fijáis, esta velocidad al cuadrado va a tener dimensiones de longitud al cuadrado dividido tiempo al cuadrado. Aquí no represento los cuadrados, pero bueno, velocidad es longitud entre tiempo y va a estar multiplicado por tiempo al cuadrado, que aquí lo represento como tiempo. Este se nos simplifica con este y nos va a quedar esta parte de la expresión con unidades también de longitud al cuadrado. Entonces, esta distancia, esta métrica representada de esta manera, tiene dimensiones de longitud y se denomina espacio propio. Esta es una terminología típica relativista. Es espacio propio y es una medida de longitud de espacio-tiempo, de una trayectoria de longitud en el espacio-tiempo de 4 dimensiones. Pero vamos a hacer un truco. Vamos a dividir ahora la métrica por la constante de la velocidad de la luz. Realmente no cambiamos nada. Si os fijáis, aparece la división en el espacio propio entre c cuadrado. El c cuadrado de la coordenada temporal desaparece porque se ha simplificado y aquí las coordenadas espaciales todas están divididas entre c cuadrado. Y ahora, esta parte va a tener dimensiones de tiempo al cuadrado. Y esta de aquí, pues como veis, esto tiene dimensiones de longitud, esto es velocidad, básicamente longitud entre tiempo, entonces toda esta división va a tener unidades de tiempo al cuadrado, porque estamos aquí todo el rato con cuadrado. Y por lo tanto, esta versión del espacio propio dividida entre la velocidad de la luz al cuadrado, esta tiene dimensiones de tiempo y se denomina tiempo propio. Y de esta forma, la métrica representada de esta forma es una medida de longitud de tiempo, es una medida temporal relativista en 4 dimensiones. En la versión anterior era una trayectoria de longitud en el espacio de 4 dimensiones. De esta forma es una trayectoria de tiempo en 4 dimensiones, pero no cambia nada. Vamos a retransformar un poquito la expresión por lo siguiente. Imaginémonos 2 puntos que están en distancia muy corta. Distancia muy corta significa no relativista. Yo qué sé, de la Tierra a la Luna, del Sol a la Tierra, lo que sea. En esta situación, como el intervalo de longitud se tiene que dividir por la velocidad de la luz al cuadrado, esta división se aproxima a 0, es casi irrelevante. Y nos queda que el tiempo propio de la expresión anterior, si eliminamos la parte espacial porque la consideramos casi 0, este tiempo propio representado así nos da signo negativo y claro, incluso en un espacio de 4 dimensiones de Einstein tener
un tiempo al cuadrado de tipo negativo como que no es muy intuitivo. Entonces, normalmente lo que se suele hacer con esta métrica es lo siguiente. Lo primero que hacemos para arreglar este artefacto, digámoslo así, matemático, es redefinir el tiempo propio como el diferencial de tau al cuadrado. Tau es la letra griega t al cuadrado, haciendo que sea esta división, la del espacio propio al cuadrado entre c cuadrado, pero con el signo negativo. Únicamente estamos redefiniendo esta expresión. Y así nos queda la métrica de esta manera. Ya el tiempo propio definido de esta manera tiene nuestra coordenada temporal al cuadrado con signo positivo y tiene las coordenadas espaciales divididas por la velocidad de la luz al cuadrado con signo negativo. Así que tenemos dos maneras de representar la distancia invariante espaciotemporal en relatividad especial. Tenemos el espacio propio, que tiene esta expresión, que ya la hemos explicado suficiente, y el tiempo propio, que tiene esta otra expresión, pero son totalmente equivalentes, absolutamente equivalentes, y cuando se realiza un trabajo de relatividad, no en la introducción o lo que sea, siempre hay que especificar qué tipo de métrica estamos utilizando. ¿Estamos trabajando en unidades de longitud o en unidades de tiempo en 4 dimensiones? Hay que especificar, ¿vale? Y también hay que especificar la firma. Esta es una firma lorentziana menos, más y más, y esta es una firma lorentziana más, menos y menos. Pero ambas expresiones son equivalentes. Para algunas cosas trabajaremos con una y para otras cosas trabajaremos con esta otra. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Para poder entenderlo bien, lo mejor es acudir al primer vídeo antes de ver este. Pero bueno, hemos explicado unos conceptos de una manera tranquila, muy despacio. Si tenéis algunas dudas, me podéis dejar las dudas en los comentarios o alguna puntualización. No descarto que pueda haber metido un error en signos o a veces algún cuadrado se pierde por ahí. Pero si os ha gustado, os podéis suscribir al canal haciendo clic en el ratón y cuando tengáis otro vídeo sobre este curso o sobre otras materias que aparecen en el canal, recibiréis una notificación. Podéis hacerlo, es gratis. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.